Buenas tardes, profesora. Esta es la presentación de nuestro trabajo de la unidad 2, análisis y presentación de texto. Estoy acá junto a Carolina, nuestra compañera, en la cual hemos desarrollado el trabajo. Primero, para dar una introducción, la teoría psicoanalítica de Freud y la psicología humanística de Rogers representan enfoques fundamentales en el estudio de la mente humana, cada uno con un impacto significativo en la psicología moderna. Freud introdujo el concepto del inconsciente y su influencia en el comportamiento humano, dando lugar a la comprensión de los conflictos internos y la estructura de la personalidad. Por otro lado, Rogers es pionero de la psicología humanista, en la cual él enfatizó el papel del self y la tendencia actualizante en el desarrollo humano, promoviendo una visión positiva del potencial humano en un entorno de aceptación. Estas teorías han ofrecido diferentes perspectivas sobre el funcionamiento mental y la conducta humana, influenciando tanto la psicoterapia como el estudio de la personalidad. Hablando de Freud, la teoría del psicoanálisis, un viaje al inconsciente. Freud fue un médico neurólogo austriaco quien revolucionó la comprensión de la mente humana en su teoría del psicoanálisis. Desarrollada a finales del siglo XIX, esta teoría se enfocó en comprender y tratar los trastornos mentales, enfatizando la influencia del inconsciente en la conducta humana. El psicoanálisis de Freud no solo cambió la forma en que entendemos la mente, eh, sino que también sentó las bases para muchas de las terapias modernas que utilizamos hoy en día. Las raíces epistemológicas del psicoanálisis tuvo sus inicios en una epistemología racionalista y empirista. El psicoanálisis se nutrió de las corrientes del siglo XIX que buscaban explicar el comportamiento humano a través de la introspección y el análisis clínico. Sus influencias también filosóficas, ideas de Schopenhauer sobre la voluntad y la irracionalidad, y de Nietzsche sobre los instintos y pulsiones influyeron en la conceptualización de Freud sobre los deseos del inconsciente. Y también sus raíces fue dentro de la biología y la medicina, que la teoría de la evolución de Darwin y los estudios sobre la histeria y la hipnosis de Charcot y Breuer, que también contribuyeron al desarrollo del psicoanálisis. El inconsciente freudiano, la definición, parte de la mente que contiene pensamientos, deseos, impulsos, recuerdos reprimidos e inaccesibles de la conciencia. ¿Cómo se manifiestan? Se expresan a través de sueños, de lapsus, actos fallidos y síntomas neuróticos. ¿Cuál es la importancia? Que es fundamental para explicar actos psíquicos que la conciencia no puede justificar. Freud argumentó que la hipótesis del inconsciente es necesaria porque los datos de la conciencia son alto grado lacunarios. Esta idea revoluciona y sugiere que gran parte de nuestro comportamiento está motivado por factores fuera de nuestra conciencia, sentando las bases para una comprensión más profunda de la psique humana. La estructura de la personalidad, según Freud, está basada en tres, que es el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva e instintiva de la personalidad, que busca la satisfacción inmediata de las necesidades y deseos. El yo es la parte racional y consciente de la personalidad que media entre las demandas del ello, del superyo y la realidad. Y el superyo es la instancia moral de la personalidad que internaliza las normas y los valores sociales. La dinámica psíquica del conflicto interno, interacción de estructuras. El ello, el yo y el superyo interactúan constantemente generando conflicto interno. Manifestaciones del conflicto, estos conflictos se expresan a través de los sueños, de actos fallidos y síntomas neuróticos. ¿Cómo se expresa? A través del inconsciente. Estas manifestaciones son formas en que el inconsciente expresa los deseos reprimidos. Contribución del psicoanálisis al estudio de la personalidad.
La revolución en la comprensión. El psicoanálisis revolucionó el estudio de la personalidad eh, al enfatizar la importancia del inconsciente, las experiencias infantiles y los conflictos internos de cada uno. También fue la influencia multidisciplinaria del psicoanálisis, la cual influyó en diversas áreas de la psicología, como la psicología del desarrollo, la psicología clínica y la psicología social. Eh, el psicoanálisis es la base de la psicoterapia, que sentó como en técnicas como la asociación libre, la interpretación de los sueños y el análisis por transferencia. La teoría freudiana proporcionó una base para teorías posteriores como sobre la personalidad y el desarrollo emocional, abriendo camino para entender cómo los conflictos y los deseos reprimidos influyen en el carácter y en las relaciones interpersonales. Mecanismos de defensa. Tenemos la represión, que es el bloqueo de pensamientos o recuerdos dolorosos; navegación, que es el rechazo de una realidad desagradable; la proyección, que es la atribución de los propios sentimientos a otros; la sublimación, que es la canalización de impulsos en actividades socialmente aceptables. Estos mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que utiliza el yo para distorsionar la realidad y protegerse de la angustia. Desarrollo psicosexual de Freud habla de una etapa oral que está centrada desde el nacimiento hasta un año; la etapa anal, que está enfocada en el control de las esfínteres en el transcurso de 1 o 3 años del desarrollo. Después viene la etapa fálica, que son los intereses, los genitales, que eso va desde los 3 a los 6 años. Después viene la etapa de latencia, que es el periodo de calma sexual, que desde los 6 años hasta la pubertad. Y después viene la etapa genital, que ya es la madurez sexual, que es desde la pubertad hasta ya la adultez superior. ¿Cuál fue la influencia de la psicología moderna dentro de la psicología del desarrollo? El impacto del psicoanálisis da énfasis en las experiencias infantiles. La influencia a través de la psicología clínica lo vemos con las técnicas de terapia y diagnóstico, y la psicología social en la comprensión de las dinámicas grupales. ¿Cuál es el legado de la psicoterapia moderna? Es la asociación libre, que es la técnica donde el paciente expresa sus pensamientos sin censura; la interpretación de los sueños, que es análisis de los sueños como vía de acceso al inconsciente; y análisis de la transferencia, que es el estudio de las emociones del paciente hacia el terapeuta. Ahora Carolina va a hablar de todo lo relacionado a Carl Rogers y su aporte en la psicología humanista. La psicología humanista. Carl Rogers, psicólogo estadounidense, fue uno de los fundadores de la psicología humanista, una corriente que enfatiza el potencial de crecimiento y la autorrealización del ser humano. Rogers desarrolla la etapa centrada en la persona, un enfoque que se centra en la experiencia subjetiva del individuo y la relación terapéutica. Rogers creía firmemente en la capacidad innata del ser humano para el crecimiento y la autorrealización. Como lo refleja su famosa cita, el individuo tiene dentro de sí mismo vastos recursos para la autocomprensión, para la modificación de su autoconcepto, de sus actitudes y de su conducta autodirigida. Raíces epistemológicas, fundamentos filosóficos, esencialismo, libertad, responsabilidad y búsqueda de significado; enfoque metodológico, fenomenología, experiencia subjetiva y percepción individual de la realidad; frecuencias orientales, filosofía oriental, influencia del budismo zen en la atención plena y la aceptación. Rogers, influido por pensadores como Kierkegaard y Sartre, se enfocó en la experiencia subjetiva y en la libertad individual de elegir el propio camino. Esta perspectiva contrasta con la teoría determinista y subrayaba
lado la capacidad de seres humanos que dirigen su desarrollo personal. Conceptos centrales de la teoría de Rogers. Ser o yo, estructura interna que integra la experiencia y percepciones de la persona sobre sí misma, incluye el self real y el self ideal. Tendencia actualizable. Impulso innato hacia el crecimiento y a la autorrealización motivado a la persona desarrollo su potencial. Aceptación incondicional. Permite a las personas aceptar sus propios pensamientos, sentimientos sin miedo al juicio, favoreciendo la congruencia entre el self real y el ideal. Rogers planteó que el individuo tiene dentro de sí mismo vastos recursos para la autocomprensión, para la modificación de su autoconcepto, de sus actitudes y de su conducta autodirigida. Esta visión positiva del potencial humano es central en su teoría. Contribución al estudio de la personalidad. Enfoque humanista. La contribución de Rogers fue clave para el enfoque humanista, destacando la importancia de la experiencia consciente y la autoexploración en la salud mental. Influencia en la psicoterapia. Su enfoque centró en la persona, influyó en la psicoterapia, promoviendo un estilo no directivo y empático que sigue siendo ampliamente autorizado. Visión positiva. El enfoque, el estudio de la personalidad y la autorrealización y en la importancia de un entorno de aceptación, Rogers promovió una visión positiva del potencial humano. Rogers enfatizó la importancia de la relación terapéutica caracterizada por la empatía, la autenticidad y la consideración positiva incondicional. Su enfoque terapéutico se centra en facilitar el crecimiento personal y la autorrealización del individuo. Impacto y legado. Psicoterapia, educación, desarrollo personal. Número 1. El enfoque centrado en la persona de Rogers ha influido significativamente en las prácticas psicoterapéuticas modernas, promoviendo una relación terapéutica basada en la empatía y la autenticidad. Educación. La idea de Rogers sobre el aprendizaje centrado en el estudio ha tenido un impacto duradero en la teoría y las prácticas educativas, fomentando un enfoque más personalizado y participativo. Desarrollo personal. En el espacio de Rogers, en la autorrealización y el crecimiento personal ha influido en los numerosos programas de desarrollo personal y el coaching, promoviendo la idea de que cada individuo tiene el potencial para crecer y mejorar. El legado de Rogers continúa influyendo en diversas áreas de la psicología y más allá, demostrando la durabilidad y la relevancia de sus ideas sobre la potencial humano y la importancia de la relación interpersonal auténtica. Comparación y legado Freud y Rogers. Freud y Rogers, enfoque principal, su aspecto era inconsciente, experiencia consciente, visión del ser humano. Freud decía determinista y Rogers potencial de crecimiento. Método terapéutico, Freud interpretativo y Rogers no directivo. Aunque Freud y Rogers difieren en su enfoque, ambos han dejado un legado duradero en la psicología. El psicoanálisis de Freud proporcionó una base para entender los procesos inconscientes, mientras que la psicología humanista de Rogers enfatizó el potencial de crecimiento y la importancia de la experiencia subjetiva. Juntos han enriquecido nuestra comprensión de la complejidad de la mente humana y continúan influyendo en la práctica psicológica contemporánea. Ya con los ejemplos que nos solicitaron, por ejemplo, acá tenemos el caso de elección de una carrera. Desde las perspectivas psicológicas,
La elección de la carrera es un momento crucial en la vida de los jóvenes, que a menudo se enfrentan a conflictos internos y presiones externas. Este proceso puede ser analizado desde diferentes perspectivas psicológicas, como el psicoanálisis de Freud y el enfoque centrado de la persona de Rogers. Estas teorías nos ofrecen visiones únicas sobre cómo los individuos toman decisiones importantes y cómo manejan los conflictos internos y externos en este proceso. Acá tenemos un ejemplo del caso de María, que desde una perspectiva psicoanalítica, María es una joven de 18 años que enfrenta la difícil decisión de elegir una carrera universitaria. Se siente atraída por la psicología, pero sus padres, ambos médicos, esperan que sigan sus pasos. Según la teoría de Freud, este conflicto se origina en la interacción de las instancias psíquicas, el ello que desea satisfacer sus propios intereses, el super yo que ha internalizado las expectativas de sus padres y el yo que intenta mediar entre ambos. María podría experimentar mecanismos de defensa como la represión de su deseo de estudiar psicología, la proyección de su ansiedad en la carrera elegida o la información reactiva desarrollando un interés exagerado en la medicina. Aquí el ello desea satisfacer sus propios intereses y estudiar psicología. El super yo ha internalizado las expectativas de sus padres y siente que la presión de cumplir con el rol familiar, y el yo intenta mediar entre ambos, buscando una solución que equilibre los deseos con las presiones externas. Mecanismo de defensa en la elección de la carrera. En el caso de María, los mecanismos de defensa juegan un papel crucial en su proceso de la toma de decisiones. Estos mecanismos inconscientes ayudan a manejar la ansiedad y el conflicto interno que experimenta. La represión. María intenta reprimir su deseo de estudiar psicología para evitar el conflicto de sus padres. La proyección podría proyectar su ansiedad en la carrera de psicología, convenciéndose de que es demasiado difícil o que no tiene su futuro. La formación reactiva podría desarrollar un interés exagerado en la medicina para demostrar a sus padres que cumple con las expectativas. En el caso de Juan, este es el ejemplo del enfoque centrado en la persona de Rogers. Juan es un joven de 20 años que se siente perdido e insatisfecho con su vida tras elegir la carrera que no le gusta para complacer a sus padres. Según la teoría de Rogers, Juan experimenta incongruencia entre su self real y su self ideal. Ha seguido el camino que otros esperaban de él, en lugar de seguir su propia tendencia actualizante. Los factores que contribuyen a esta incongruencia incluyen la falta de consideración positiva incondicional y las condiciones de valía de Juan ha internalizado. Para alcanzar la congruencia y la autorrealización, Juan necesita explorar sus verdaderos sentimientos y deseos, aceptando su self real y tomar la decisión en forma autónoma. El self real, en este caso, es Juan quien realmente es, con sus verdaderos deseos y sus intereses. El self ideal es quien Juan cree que debería ser, basado en las expectativas de otros, y la incongruencia en este caso es el conflicto entre el self real y el self ideal que causan malestar psicológico. Factores que contribuyen a esta incongruencia. En el enfoque centrado de Rogers, la incongruencia que experimenta Juan se debe a varios factores clave que han influido en el desarrollo personal y en su toma de decisiones. Falta de consideración positiva incondicional. Juan puede haber sentido que el amor de sus padres estaba condicionado a que cumpliera con sus expectativas, lo que lo llevó a tomar la decisión basada en complacer a otros en vez de sus propias necesidades o deseos. Condición de valía, que Juan puede haber internalizado la idea de que solo es valioso si sigue el camino que otros han trazado para él, lo que dificulta su capacidad para reconocer y valorar sus propias características y deseos. Y la desconexión entre la tendencia actualizante, que al seguir las expectativas de otros, Juan se ha desconectado de su tendencia natural hacia el crecimiento y la autorrealización, lo que resulta en sentimientos de insatisfacción y de pérdida. La resolución y camino hacia la autorrealización. Para alcanzar la congruencia y la autorrealización, tanto María como Juan necesitan seguir un proceso de autodescubrimiento y la toma de decisiones autónomas. Este camino implica varios pasos importantes. La exploración personal, que es tomar conciencia de los propios sentimientos, deseos y expectativas sin juzgarlo. La aceptación del self real,
que es reconocer y valorar las propias características sin necesidad de cumplir con la expectativa de los demás, tomar la decisión en forma autónoma, que es elegir el camino que permite desarrollar el potencial personal y alcanzar la autorrealización, y la búsqueda de equilibrio, que es encontrar una solución que satisfaga las necesidades propias sin generar un conflicto excesivo con el entorno. Para concluir, podemos decir que las teorías de Freud y Roger, aunque divergentes, han contribuido enormemente al entendimiento del ser humano. En la psicología, Freud abrió el camino hacia el análisis del inconsciente y el papel de los conflictos psíquicos en la formación de la personalidad, sentando las bases para comprender los mecanismos de defensa y los efectos de las experiencias infantiles. Freud y Roger, en contraste, enfocó su esfuerzo en la autorrealización y la experiencia subjetiva, proporcionando una alternativa centrada en el bienestar y el crecimiento personal. Roger, en 1980, estas, estas visiones y complementarias han nutrido la psicoterapia y siguen siendo relevantes para explorar el potencial humano y comprender el desarrollo psicológico. Finalmente, acá está la bibliografía y con esto ya concluimos con este trabajo. Muchas gracias.